Bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Como siempre, saludos solidarios. Como les digo, la solidaridad, en el caso nuestro de los revolucionarios, de los chavistas, se refiere a la humildad de corazón y al amor misericordioso. No lo he dicho antes, pero para nosotros la expresión amor misericordioso se refiere que nuestro amor es con los oprimidos. O sea, nosotros tomamos partida, estamos del lado de los oprimidos. Cuando decimos amor misericordioso, es la misericordia, es identificarnos con los sufrimientos de las víctimas. No es una palabra vacía cuando nos saludamos con saludos solidarios. Es muy importante para nosotros esto. Hoy nos corresponde la clase número 4 de 5 que tenemos programadas. Recuerden que la primera sesión fue para los fundamentos políticos y filosóficos de la Revolución Bolivariana. Después tuvimos una segunda sesión para trabajar el tema del marxismo. La semana pasada tuvimos una sesión sobre el cristianismo y hoy nos corresponde la cuarta sobre las raíces de las tres raíces de la Revolución Bolivariana. La próxima semana, que tocaría la clase 5, que es una clase magistral que va a realizar, que va a desarrollar el general José Alcalá Morales, y versa sobre el tema de la próxima semana es Hugo Chávez como doctrina. Pero recuerden que el domingo tenemos las elecciones y entonces nosotros les proponemos, lo sometemos a consideración de ustedes, que en lugar del lunes no comprometamos el lunes porque no sabemos la situación. Entonces les queremos hacer la propuesta de que nos encontremos igual, pero el día martes. Para mí mejor porque yo tengo que venir los lunes y tengo que mover los martes para los que no vinieron el lunes. Entonces ahí nada más tengo un solo viaje para acá, para la Escuela de Formación de la Gobernación. Y me han pedido también, porque por la fecha que tenemos, hoy es 9 de diciembre, entonces hay una fecha que son muy importantes, que nos sitúan en 1824. En 1824, esto me acabo de enterar ahorita cuando llegué, me dijo, bueno, dedica unas palabras a la fecha. Entonces, esto no está preparado, entonces yo lo voy a decir así improvisadamente con ustedes, pero en 1824, el libertador Simón Bolívar se hallaba en Pativilca, enfermo, muy enfermo. Y en ese año había asumido ya la caballería el enfrentamiento con el ejército de los realistas, que era un ejército de mucha fama, y del virreinato de Perú, de mucha fama, invicto, nunca había sido derrotado. En 15 años de guerra, estábamos en 1824, nunca había sido derrotado. Era así como invencible, por lo menos con esa fama. Y el libertador estaba dirigiendo muy bien la campaña, cómo entrar con la cordillera. Yo no voy a entrar en detalles porque ni siquiera es el tema, solamente para decir la importancia que tiene esta fecha de hoy, que estamos reunidos hoy 9 de diciembre. Bueno, las amenazas, los problemas que nosotros tenemos, que tuvo el libertador y que tenemos nosotros, los hemos tenido siempre. Bolívar los tenía allí, porque en medio de esa situación tan decisiva, Santander lo releva del mando.
yo no sé si ustedes se han explicado, pero si Bolívar estaba, ¿por qué Sucre es el que tiene los méritos? No, porque Santander lo había relevado. Esa es toda la historia. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero para que tengan una idea, ellos tenían una superioridad de soldados, o sea, de personal, que tenían más de 7.000, nosotros menos. No era que tampoco es que estábamos poquitos, pero sí éramos menos, ponle que unos 6.000. Y había unas estrategias muy importantes que son gracias a la cual se obtuvo la victoria, que a través de la Marina, porque ahí llegaron 8 embarcaciones allá en la costa. Ustedes no se imaginan el genio del Libertador, toda la estrategia. Esa batalla de Ayacucho la ganamos nosotros. O sea, cuando digo nosotros, los bolivarianos. Yo se los digo porque en la historia no nos lo reconocen. Dicen que Perú fue de San Martín. No, ningún San Martín. Y esa victoria sin el genio del Libertador no hubiese sido posible. Es muy importante que lo recordemos. Y yo aprovecho, como el sábado fue 7 de diciembre, justamente el 7 de diciembre fue el día que él, estando allá en Perú, elaboró la carta de convocatoria para el Congreso Anfitriónico de Panamá. Bueno, más importancia, eso era mejor que el BRIC que tenemos ahorita, que es nada más económico, porque eso era una confederación de toda Norteamérica. Bueno, cuando digo Norteamérica es porque estoy hablando de 1824, y ese territorio que ahorita es Estados Unidos, en esa época era México, es decir, Estados Unidos despojó a la tercera parte del territorio mexicano. Entonces, imagínense cómo era. Y luego la genialidad del Libertador, no es que existía el canal de Panamá, estoy hablando de 1824, y él lo plantea. Por eso es importante que revisemos los textos. Plantea lo del Istmo de Panamá, porque en 1824 todavía no habían despojado al virreinato de Nueva Granada, a Colombia, no lo habían despojado, no lo habían separado pues, de nosotros. Pues entonces, bueno, todas esas historias son importantes, pero lo que yo quiero llamar la atención es la importancia que nosotros a su vez le debemos atribuir, porque hay una campaña orquestada por Estados Unidos, que siempre tiene la mano detrás de todo eso, una campaña contra el Libertador, una campaña contra la Revolución Bolivariana. Yo les he dicho muchas veces que el problema nuestro, nosotros constituimos una amenaza para los Estados Unidos, no es por el petróleo ni por los recursos. Claro que también están los recursos por medio, pero lo principal, nosotros somos amenaza. Por lo que es amenaza para Estados Unidos a tratar de recuperar algo que no lo van a lograr, que es recuperar la hegemonía que tenían como potencia hegemónica, es la Revolución Bolivariana. O sea, la amenaza, nosotros somos una amenaza, lo que es amenaza es la Revolución Bolivariana. Eso es importante que lo tengamos presente, y en eso hay una campaña muy grande, y por eso es importante que hoy aprovechemos este diplomado para hacer ese recordatorio. Saben que el profesor Ali Rojas es el que hizo la disertación, o sea, la clase magistral. Yo no suelo repetirlo, pues ahí está la clase, no tiene sentido que yo me ponga aquí a decir lo que él dijo. Yo voy a decir cosas que él no dijo, que complementan para ayudar. Generalmente lo que procuro es ofrecer. Si a usted le sirve, lo usan, si no, tampoco eso no tiene ningún problema. Un marco categorial, o sea, un marco teórico para interpretar el tema que estamos hablando de las 3 raíces. Y eso es lo que yo voy a intentar en los próximos minutos. No debe ser muy larga tampoco la exposición. Y yo quería comenzar porque cuando llegué, el compañero Xavier me dijo, no, vi ahí que son 5 raíces, y después me buscó, no, y ahora son 6 raíces. Entonces, no, son 3 raíces. 3 raíces. Chávez no es una raíz.
Chávez es del árbol, pero no de la raíz. Entonces, lo que quiero es que no nos enredemos, o sea, entonces vamos a poner a Sucre y a qué más que me dijiste, Xavier, a Miranda, a Chávez. Entonces, bueno, no, son tres raíces: Bolívar, Rodríguez y Zamora. Y eso no es que yo lo estoy inventando, lo estoy especulando, así está planteado en el libro azul, así lo planteó el genio también de Hugo Chávez Frías. Entonces, quería aclarar eso, o sea, son tres raíces. Bueno, porque las raíces se refieren a los que lucharon y promovieron y que no lo lograron, y nos conectan esa generación del siglo XIX con nuestras generaciones, digo porque hablamos de 5, en el 2021, en el siglo XXI, perdón, en el 2024, en el siglo XXI, nos conecta con eso. Entonces es muy importante. ¿Por qué es que son raíces? No es que cualquier cosa puede ser raíz, no, son las raíces. Pero el árbol de esas tres, porque esas tres raíces no son tres raíces nada más, son las tres raíces de un árbol. Bueno, ese árbol tiene un follaje y entonces ahí entra Chávez, entramos nosotros. Para un poco para explicar que no es porque estamos subestimando, porque estoy desmereciendo la importancia que tiene el liderazgo teórico y político práctico de Hugo Chávez, de la revolución, de toda esta revolución, sino porque para poder entender la metáfora, para que no la distorsionemos. Es con eso. Solamente lo que quería plantearle. Ahora, este es un preámbulo que ni siquiera tiene que ver con el tema que yo preparé para ustedes. He preparado 4 puntos. El primer punto es que quería hablarles algo acerca del materialismo histórico, porque lo que yo les ofrezco, les invito a utilizar para estos temas es el materialismo histórico. Entonces, ese es el primer punto. Y luego, yo preparé varias categorías para trabajar cada una de las tres raíces, es decir, ¿qué categorías? Son muchas. Entonces, para hacerlo breve, entonces elegí 3 categorías muy importantes en Bolívar, 3 categorías muy importantes en Rodríguez y 3 en Zamora. Bueno, entonces en eso consiste la exposición. 4 puntos y vamos a comenzar con el primero. El primero tiene que ver con el materialismo histórico. Repito, yo voy a explicarlo y les voy a proponer. Si ustedes les dicen, no, yo prefiero usar otras categorías, está muy bien, yo no me meto en eso, pero yo cumplo por lo menos con decirles a ustedes que nosotros, en mi caso como marxista, pues, con el materialismo histórico. Materialismo, la palabra materia, quiero comenzar con eso. La palabra materia no se refiere, como también tiene ese significado, a lo físico opuesto a mental. Esto es una cosa materia, y entonces lo mental no es materia, es mental. Ese no es el significado. En el significado nuestro, desde la concepción del materialismo histórico, materia es contenido. Como cuando usted está estudiando aquí mismo, que nos digan, ¿y cuántas materias tienen que ver en el diplomado? Bueno, nosotros decimos tantas materias. O yo estoy estudiando en la universidad y estoy en el semestre tal, y entonces tengo, ¿y cuántas materias tienen en ese semestre? Tantas materias. Materia es contenido. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Como esto está preparado para hacerlo de manera muy breve, no tengo tiempo para explayarme ni para desarrollar nada, sino solamente darles las indicaciones. Queda de parte de ustedes, si lo quieren, si lo necesitan, si lo desean, seguir profundizando. Entonces yo generalmente les ofrezco también la bibliografía de donde pueden más o menos profundizar el tema. Entonces por eso yo me traje un libro de Friedrich Engels,
del año 1884, del 80. Karl Marx muere el 14 de marzo de 1883. En ese año muere Marx. Y Engels empieza a escribir este libro en marzo de 1824. O sea, tenía exactamente un año cuando empezó a escribir este libro. Este es un libro que lo escribió en 2 meses, porque después que muere Marx, Engels empezó a buscar en las cajas y todo eso. Entonces encontró algunos documentos muy nuevos de más o menos del 81, 1881, tendría escrito por Marx como 3 años, 2 o 3 años, y entonces que le sirvieron de base para escribir este libro, que es el que, bueno, lo estoy mencionando desde que comencé a hablar, yo le he dicho el nombre, es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese es el libro que yo les propongo. Entonces, ya saben que este planteamiento es el planteamiento de Marx, que lo hace Engels. Engels empezó a escribir este libro en marzo de 1824 y lo terminó en mayo, más o menos como 2 meses después, muy rápido. El libro lo hizo muy rápido, en 2 meses, ya estaba en mayo estaba este libro. Después hubo una publicación mejorada, que es la que conozco, que es la que yo tengo, de 1890, pero el original, la primera versión fue de 1824. Entonces, les voy a leer, si quieren, después de esta noche o mañana, cuando puedan, pues cuando se puedan meter en internet, van a colocar PDF en el navegador, Engels, el origen de la familia. No pueden poner, no tienen que ponerlo todo, el buscador de una vez le va a colocar el libro. Si pueden leer el libro, lo leen, pero yo ahorita lo que les pido es nada más que lean al menos el prefacio. Y el prefacio tiene 2 páginas. Y ni siquiera les estoy sugiriendo que lean el prefacio, lean al menos el segundo párrafo, porque este es el que yo les voy a leer ahorita. Donde, para entender un poco qué es lo que nosotros entendemos por materialismo histórico. Entonces, fíjense, leo textual, no estoy poniendo mis palabras, esto es palabras de Engels y de Marx, diría yo entre comillas. Según la concepción materialista, el momento determinante de la historia es, en última instancia, la producción y reproducción de la vida inmediata. Eso es. De la vida. No es accesorio, no es secundario el adjetivo. Si dejamos nada más hasta la vida y no decimos vida inmediata, no entendemos el concepto. Porque no es la vida en general, no es la vida. El materialismo histórico no es la vida en general, en abstracto, sino la vida inmediata, la vida concreta. Y si no me creen, le sigo leyendo aquí lo que dice Engels. Esa vida inmediata, dice Engels, nombra varias. Yo ni siquiera, porque después ustedes lo van a leer con sus propios medios y lo van a leer completo. Y ahorita lo que quiero es agarrar la idea. Comida. O sea, productos alimenticios o alimentarios. Ropa. Vivienda. Lo que quería decir es, yo no estoy leyendo todo, es nada más para agarrar la idea de lo que significa el materialismo histórico. Entonces, resumo, o sea, como corolario de esto que acabo de leer de Engels, que el materialismo histórico, entonces, eso de comida, ropa y vivienda se refiere entonces a la vida inmediata, Esto es muy importante porque después yo voy a ir una vez conectando las cosas que explico
una de las raíces, Rodríguez, yo se la traje aquí, yo la marqué. Este libro que es muy importante, todos son importantes los de Rodríguez, pero este es el que es como es de cabecera, porque tenemos que tenerlo ahí detrás de la almohada para estarlo revisando. Siempre que lo leemos aprendemos. Entonces voy a buscarles aquí cómo plantea o cómo planteó esto en 1828 en la raíz Simón Rodríguez. Entonces yo se lo traje aquí para leérselo. Simón Rodríguez habla de 5 satisfactores de necesidades, ¿no? 5, él los menciona aquí. Simón Rodríguez, Sociedades Americanas. Simón Rodríguez, este mismo, igualito, así, lo pueden bajar. Hay varias versiones de varias editoriales, pero si este es el que baja, que es el que yo les propongo, de esta edición que yo tengo, pueden anotar ahí, tú que estás anotando, puedes anotar que lo que yo voy a leer la van a encontrar en la página 132, para que lo busquen. Está en varias partes del libro, lo que pasa es que yo no voy, para no hacerlo muy extenso, este me pareció representativo, en lo que está en la página 132, donde dice, leo textualmente, sin agregarle ni un puntico ni una coma, dice así, Simón Rodríguez: para dar que comer al hambriento. Ella decía producción de alimentos. Para dar que vestir al desnudo. Ella decía vestido. Para dar posada al peregrino. Esa no la nombra ayer porque si ustedes después cuando trabajen a Marx va a ver que Marx, cuando habla de la vida inmediata, como Marx vive en Europa, y en Europa hay muchos ríos, ahí no hay problema de desierto ni de agua, lo que sí tiene problema es de frío en el invierno. A Marx se le murieron hijos porque no era muy pobre y no tenía para la calefacción, y murieron. La vida estaba amenazada, es decir, por eso. Entonces, claro, entonces Marx pone calefacción. Pero por ejemplo, Yeshua es como yo le digo, lo que ustedes llaman Jesús de Nazaret. A mí me gusta decirlo en arameo, que era como él le decía, Yeshua es en arameo. Yeshua, a él una vez, eso lo pueden encontrar también en la Biblia, en Mateo, creo que capítulo 5, versículos del 35 al 36. De todas maneras, yo después se los puedo enviar, porque ahorita estoy usando la memoria porque no vine. Yo creo que yo la traje. No, pero la dejé allá para no buscarla. Entonces, pero yo nada más se los voy a decir lo que plantea. Dice, porque además esto lo habrán escuchado ustedes muchas veces. Tuve hambre y me dieron de comer. Anduve desnudo y me dieron vestido. O sea, me dieron ropa. Pero lo que quería decirle es que él dijo: estuve preso. No, estuve preso y me fueron a visitar. Sí, pero no, lo que quería llamar la atención es que en el caso de Palestina, él coloca, en el caso de Palestina, Yeshua coloca, era un indigente, o sea, no tenía casa, era una de la calle, pues, así que de los que duermen en la calle porque no tenía. Y me diste, ¿qué es lo que plantea acá? Se los digo porque, bueno, ya que estoy hablando de estas cosas, voy a de una vez a plantearlas, porque se lo había traído, pero se me va a hacer muy largo. Yo le traje el libro de los muertos, porque los egipcios, no, así lo encuentro aquí sí. Los egipcios eran, como ustedes saben, politeístas y creían en la resurrección.
que cuando uno se moría iba a resucitar. Y tenían un dios, que es el dios Osiris, que es el dios que decidía si resucitaba o no. Entonces, para los egipcios, cuando se murieran, no enredarse que cuál iba a ser la respuesta. En las pirámides, ahí están estos textos. Lo van a encontrar. De esto hay varios, pero yo los tengo, varios libros con esto, pero de todos, este es el que me parece mejor, que me gusta más, y yo se los recomiendo. Lo van a encontrar, Libro de los Muertos, y coloquen el autor, Federico Lara Peinado. Es posible que lo consigan también, si no, este está con mucho gusto a la orden. Entonces, el muerto, una vez que se moría estaba en una reunión, pues en una asamblea, y ahí estaba el dios Osiris, y entonces el dios Osiris le preguntaba al muerto: dime qué cosas hiciste en vida para merecer que yo te resucite. Para yo poderte resucitar, quiero saber qué fue lo que... Porque él le pudo haber dicho: no, me la pasaba rezando, adorándote, te rezaba todo el tiempo. Pero fíjense la respuesta, lo que quería era leerles la respuesta. Se lo estoy leyendo textualmente, cuando consiguen el libro la van a ver. Si consiguen el libro, está en la página 220 y dice así. Fíjense la respuesta que le dio el muerto al dios Osiris: di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba desnudo y una barca al peregrino. ¿Entienden por qué Yeshua no podía decir en Palestina que iba a darle una barca al peregrino? Dijo: era un indigente y me dieron una posada, y Engel también, ¿no? Pero ahí en el Nilo, de verdad, naufragaban y se morían. No había salvavidas. Entonces, una barca para el náufrago, ahí en el río Nilo, en las embarcaciones, estoy hablando de África, de Egipto. Bueno, ya les di del libro de los muertos, pero claro, yo lo que quiero es que la conectemos con la raíz, en esta raíz de robinsoniana, de la raíz robinsoniana. Entonces, para retomar, esto fue como una especie de paréntesis, pero estaba en el tema, entonces no hay ningún problema. Entonces, fíjense, hemos dicho entonces que las raíces son Bolívar, Rodríguez y Zamora. Entonces, lo que nosotras y nosotros en la revolución bolivariana estamos exigidos, estamos obligados a cumplir con lo que quisieron hacer en el siglo XIX, porque los tres son del siglo XIX, Bolívar, Rodríguez y Zamora. Que ellos quisieron cumplir, se propusieron cumplir, pero no pudieron cumplir. Nosotros, lo que ellos no pudieron, tenemos que hacerlo. Entonces, lo que quería era encontrar la conexión histórica con la generación del siglo XIX. Lo que pasa es que el tema, yo creo que no sé si traje el libro de... Así está. Ojalá que si ustedes se reúnen, yo con mucho gusto los acompaño, si me llaman, a los que quieran, para seguir trabajando el tema. Entonces yo les he propuesto siempre este libro sobre el materialismo histórico, se llama Conceptos de Filosofía de la Historia, Walter Benjamin, y les he dicho muchas veces que sobre todo trabajen son como 4 o 5 hojitas, que es como comienza el libro, sobre el concepto de historia. Entonces este tema que estoy planteando, para profundizarlo, porque aquí no tenemos tiempo para ello, aquí tienen esta opción, los que quieran, los que deseen, no necesariamente ahorita, porque nosotros estamos, lo que nos dan es una semana, entonces no tenemos mucho tiempo para trabajar, pero más adelante, el año que viene, si quieren, podemos reunirnos para seguir trabajando el tema. Concepto de filosofía de la historia. Léalo ahí, compañero, de Psiquis, de Moroturo, él es el compañero de Moroturo.
Lo que dice de empezando. Sí, el título, léalo. Ajá, el título es... No, el del libro léalo. Ajá. Sobre el concepto de historia. Eso es lo que van a buscar cuando lean. Eso también es muy fácil conseguirlo. Este libro lo escribió... yo creo que es la obra póstuma de Walter Benjamin, porque eso lo empezó a escribir como en el año 1939 y él murió en 1940. Entonces tendría meses cuando escribió este libro. Esta es una obra muy importante, pero está hecha con muchas metáforas y cosas alegóricas. Entonces por eso necesitamos reunirnos y explicar cosas que aquí ni siquiera sueño yo que las voy a trabajar con ustedes. Lo que quería es... Walter se escribe con W. Yo les expliqué la otra vez que en alemán la W no es como inglés, que si usted se llama William con W, usted dice William como U. Todo lo que usted vea en alemán con W tiene que pronunciarlo es como B. Entonces se pronuncia Walter Benjamin, de la escuela de Frankfurt, muy famoso también, con muchos libros. Entonces, lo que quería decir que nuestras raíces son las raíces de la generación de ese siglo XIX. El primero que murió, ustedes saben que fue Bolívar, murió en 1830. Después murió Samuel Robinson, Simón Rodríguez murió después y como a los años, creo que como 8 años después, es cuando asesinan en San Carlos, en la capital del estado Cogede, a Ezequiel Zamora. Entonces, todo eso es siglo XIX. Entonces, nosotros asumimos, pero les voy a dar categorías que hay que leerse el libro para entender lo del materialismo histórico, porque la forma como lo plantea Benjamin es que es una fuerza mesiánica, es la fuerza mesiánica. La palabra mesiánica viene de Mesías. Entonces, consiste, para explicar un poco el término, cómo lo vemos desde el materialismo histórico, consiste, la fuerza mesiánica es la esperanza de la redención. Yo utilizo la palabra redención, que es la que utiliza Benjamin. Si quieren otra más acorde con lo como nosotros hablamos de la liberación. Él está explicando, porque ya esto tiene un contenido teológico que él explica allí también por qué lo tiene. Entonces, lo que quería llamar la atención en este punto, en esta parte de este marco teórico, es que nosotras y nosotros, la revolución bolivariana, no es que creemos en el Mesías, en la persona del Mesías, en la persona de Bolívar, en la persona de Rodríguez, en la persona ellos en su persona, sino que cuando nosotros hablamos de fuerza mesiánica y que creemos en el Mesías, lo que nos estamos refiriendo es que nosotras y nosotros creemos en lo que ellos creían, creemos en las obras que ellos hicieron. A eso se refiere la fuerza mesiánica. Y no da tiempo para explicar después, pero esto es muy importante que lo trabajemos. Yo no escapa un poco a los propósitos, los alcances de este diplomado, pero es importante que lo incorporemos en nuestra agenda de formación. La distinción que nosotros hacemos entre el tiempo, bueno, la hace Benjamin en el tiempo cronológico y, digamos, con palabras nuestras, el tiempo de liberación. Benjamin lo van a leer, cuando lo lean ahí no va a decir tiempo, va a decir más que el que repite más es tiempo mesiánico. O sea, ¿cuál es la distinción que hacemos entre tiempo mesiánico y tiempo de liberación? Y entonces nos estamos conectando con la historia, en el siglo XIX, con nuestras raíces en ese tiempo mesiánico. Esto es muy importante dentro del... Estas cosas tenemos que incorporarlas, adecuarlas a nuestro proceso. No es hablar solamente de cosas teóricas, sino cosas muy prácticas que nosotros necesitamos en nuestra acción revolucionaria. Entonces,
que yo anoté para plantearles a ustedes dos. Puede haber varias, o sea, pero quería destacar dos. La primera es, ya hablando de nuestra revolución bolivariana, hablando así del 9 de diciembre de 2024, hoy. Entonces, lo difícil que es, quiero advertirles de eso, lo difícil que es mantenerse en el tiempo mesiánico, lo difícil que es mantenerse en el tiempo de liberación. Ese es un desafío que nosotras y nosotros tenemos, y entonces hay que hacerlo explícito y reconocer eso. Entonces, el riesgo que tenemos, sobre todo cuando, en el caso nuestro, que ya estamos hablando de 25 años de revolución, entonces, después de 25 años, la amenaza que se cierne sobre nosotras y nosotros, el riesgo de abandonar ese espíritu mesiánico, ese espíritu liberador. Esa es un poco la reflexión. Estos no son temas para decir verdades, sino para poner preguntas, problemas, temas para pensar. Para pensar. No estoy dando respuestas, yo quién soy yo para estar dando respuestas, sino para problematizarlo. Y bueno, ya que planteé eso, sí es importante decir que para evitar abandonar el espíritu liberador mesiánico, necesitamos dos cosas, y eso es importante, que no quiero que pase desapercibido. Primero es la práctica. La práctica es primero. Y hoy día, esto que estamos hablando de las tres raíces, entonces por eso tenemos que conectarlo con la transformación de la realidad, que en el caso nuestro, lo que empezamos ahorita ya en diciembre, en 10 de enero, cuando tome posesión el nuevo periodo de Maduro, tenemos hasta el 2030, 2031, 7 transformaciones. Entonces, lo que vamos a conectar cuando hablamos de no abandonar el espíritu liberador, el espíritu mesiánico, es la exigencia que nos dan las 7T. Ese es un poco. Y la otra es dije la práctica y la teoría, porque tampoco es que nosotros desdeñamos la teoría. Sin teoría no hay revolución tampoco. Entonces la teoría. Y en la teoría entra el proceso de formación, que es el diplomado, y es todo lo que nosotros podamos hacer después del diplomado de seguir. Nosotros no podemos soslayar la importancia que tiene la formación todo el tiempo por la revolución. Es decir, porque uno puede decir, no, yo trabajo bastante, las 24 horas del lunes a domingo, pero eso es practicismo si no está orientado en las direcciones que debe tener. Por eso es que es muy importante que haya una teoría. Bueno, cerramos esa parte y ahora voy a poner el segundo punto que yo elegí. Repito, son muchos, son varios, no que son muchos, pero son más de dos, pero yo nada más hoy les voy a plantear lo difícil que es mantenerse en el espíritu mesiánico, y el segundo es la descolonización del conocimiento, que ustedes lo van a encontrar en muchos autores nuestros, revolucionarios, como descolonización episteme, porque la palabra episteme es una palabra en griego que significa conocimiento. Entonces tenemos que descolonizarnos del conocimiento. Y sobre la descolonización del conocimiento, todas estas cosas, no hay ninguna de las que le he mencionado que no tenga las tres raíces. Incluso esto que estoy planteando de la descolonización del conocimiento lo plantea Zamora, lo plantea Simón Rodríguez y lo plantea el libertador Simón Bolívar. Entonces, había que escoger. Yo tenía, como dije, voy a agarrar tres para compartir con los camaradas y las camaradas, tres categorías. Son en forma categoriales, ¿no? Entonces, claro, tenía la unión de la patria grande. No, esta no fue la que elegí, pero para que ustedes sepan que eso es muy importante, porque la unión de la patria grande es todo lo que tiene que ver ahorita con el mundo pluripolar,
pero ya planteado desde lo que planteaba el Libertador en la carta de Partirica, convocando en esa carta al Congreso Anfitriónico de Panamá. El tema del racismo, el racismo. Entonces yo hasta había elegido del discurso de Angostura, porque tenía varias citas del discurso de Angostura, si nos da tiempo les leo algunas. El planteamiento antirracista que tuvieron las tres raíces, pero le había traído citas del Libertador. El antirracismo, hasta había anotado la página del... Ah, no, aquí está. En esta versión que yo tengo, esto se lo digo en la página 93 del discurso de Angostura. Pero, bueno, finalmente les voy a decir las tres que estamos proponiéndoles a ustedes para trabajar. Si usted agarra cualquier otra, está bien, son las raíces. Son tres. Entonces, uno es el anticolonialismo. Entonces tuve que agarrar citas de textos del Libertador, sobre todo del discurso de Angostura, sobre el anticolonialismo. Es decir, que está planteado en lo que yo acabo de decir con la colonización del conocimiento, entonces es descolonizarlo. Entonces, ese planteamiento de la descolonización epistémica está en las tres raíces. Y entonces hay que buscarlo y profundizarlo como la plantearon nuestras raíces. El otro es el antiimperialismo. El antiimperialismo. Recuerden que en la clase pasada, cuando hablamos del cristianismo, planteé que lo que trajeron los invasores europeos en su expansión, en su expansión colonial en nuestro continente, no fue solo un sistema económico, fue un sistema civilizatorio. Entonces, ese sistema civilizatorio, no solamente tenemos que descolonizarlo, sino que tiene que ser antiimperialista, porque el imperialismo de los Estados Unidos es el que fomenta esas lógicas y principios organizadores de ese proyecto civilizatorio contra el que nosotros pretendemos irrumpir. Y escogí también, porque es muy importante en este momento para nosotros, el domingo tenemos elecciones de los jueces de paz, colocar la paz, la acción de la paz. Y yo había traído también, a ver si había escogido algunos textos aquí del arte de la guerra, 2500 años, está escrito ese libro por Sun Tzu, 2500 años tiene, pero sigue muy vigente. Yo también le he dicho, este es otro libro que tenemos que tener detrás de la almohada, de cabecera, para estar trabajando. Y entonces, con relación a la paz, entonces está todo el tema, incluso en 1820, cuando el tratado de regularización de la guerra. Hay varias cosas que podemos encontrar en las tres raíces sobre las acciones de paz. Bueno, cerramos por acá. Vamos ahora a Rodríguez. Entonces, en Rodríguez plantea, no con estas palabras, estas son palabras que las estoy adecuando al lenguaje que usamos hoy día, que nosotros necesitamos una subjetividad comunitaria distinta. En realidad, eso de subjetividad comunitaria es un término más adecuado, digamos, que usamos nosotros ahorita, pero en los términos como lo planteó Simón Rodríguez en su obra, aquí en esta obra, como cultura. Es decir, más o menos, si ustedes pudieran, lo que se planteó cuando se plantea la revolución cultural, pues, que no es suficiente cambiar las cosas objetivas, sino que hay que también necesitamos cambiar las cosas subjetivas. Pero como hay una subjetividad singular, tenemos que hablar entonces de subjetividad comunitaria. Entonces, cuando Rodríguez plantea una nueva subjetividad, una subjetividad comunitaria distinta, no la subjetividad que nos impusieron los invasores, el Estados Unidos,
uno termina pensando como estadounidense o eurocéntrico, entonces no. Entonces en el caso de Simón Rodríguez, él lo plantea como republicana. Vamos a ver si puedo encontrar aquí de Simón Rodríguez. No lo tengo a la mano, pero traía 3 citas, se las digo así, porque yo no se las voy a leer. Los satisfactores se los mencioné, también la vida inmediata también se las mencioné, y lo original, el reflexionar sobre eso de la originalidad que él plantea en esa cita, que creo que la otra vez sí se la leí, que hay que ser originales en nuestras instituciones. También ya me sobrepasé del tiempo, entonces ya no puedo, sino más bien para cerrar, decirle, pero para que sepa que está pendiente, las tres de Rodríguez que yo tenía que proponer era una distinta subjetividad comunitaria. Rodríguez dice, bueno, tenemos república, lo objetivo, pero tenemos que tener republicano. El republicano es la subjetividad comunitaria, entonces ese es el tema, pero ya nada más se lo digo hasta ahí. Luego plantea otra vez el tema epistémico, que lo plantea mucho como educador, Simón Rodríguez. Entonces, él plantea que el conocimiento es ya hablando en términos nuestros, contemporáneos, es lo que nosotros llamamos periferia, centro. Rodríguez, en el siglo XIX no eran esas categorías. Yo les digo las categorías como las manejamos hoy día, pero es lo mismo. Entonces, ese conocimiento no es el conocimiento del centro, no es el conocimiento de Europa o de Estados Unidos, sino de nosotros y de nosotros, de la parte grande, de la Via Yala. Entonces, y ese conocimiento es de la periferia. Por eso fue que la vez pasada, o yo no sé si fue con ustedes, que expliqué por qué es importante no decir mundo multicéntrico, porque nos estamos tragando la categoría de centro. Si es centro hay una periferia, entonces mejor, así como lo plantea el presidente y como lo planteó Chávez, que era el mundo pluripolar. No es casual, las palabras no son, si fuesen inocentes ni siquiera me detenía aquí a explicarlo, la importancia que tiene para usar bien los títulos de la categoría. Y finalmente el otro tema importante de Rodríguez, de Samuel Robinson, es la concepción materialista, pero ya con esa comencé, no tengo que... En el caso de Zamora no van a encontrar así como un libro que hizo Zamora, pero él escribió muchas cartas. Entonces estas cosas las tomamos de cartas, que esas sí las pueden encontrar. Entonces yo les voy para terminar esta exposición, les voy a leer de aquí hay varios, yo no sé si trae otros libros de Zamora, pero bueno, era nada más para plantear, y con esto terminamos esta exposición, que como ven es nada más dando marcos teóricos, o sea, un sistema de categorías para abordar el tema sugerido, no son para imponérselos a ustedes. Entonces voy a leerles textualmente de Zamora, entonces leo Zamora textualmente. Lo van a encontrar, eso no es difícil conseguir. Esto, por ejemplo, que voy a leer está en una carta que él escribió en Barinas. Está el año y todo cuando la escribió. Yo de ahí tomé una línea, que la voy a leer. La propiedad es robo si no se obtuvo del trabajo. Entonces, ese es el planteamiento que hace ya científicamente lo que es el plusvalor. Bueno, Zamora es antes de Marx. Marx ni siquiera había construido esa categoría. Esa categoría la construye Marx después. Entonces Zamora no podía hablar de plusvalor. Pero bueno, ¿qué es el plusvalor? El robo del valor que crea el trabajo vivo. O sea, porque la única fuente de valor es el trabajo. Entonces,
entonces no es el capitalista, no es el capital, no es la infraestructura. Entonces, por supuesto que ese es un poco el planteamiento a la que se estaba adelantando Ezequiel Zamora. Hablaba, leo aquí, un mundo sin división, entonces le explica, sin pobres ni oligarcas, Zamora. Luego, esto es muy importante ahorita para el trabajo, para nuestro trabajo de las comunas y sobre todo de la producción comunal, el sistema de producción comunal, dice así. Acuérdense que la lucha de Zamora también es muy vinculada al mundo campesino. Entonces, tierra de uso en común. Entonces, le leo las palabras que utilizó Zamora. Dice, sin dominadores, sino humanos. Aquí les leo lo que dice, vis a vis. Bueno, vis a vis, traducido así al lenguaje coloquial nuestro, es el cara a cara. Vis a vis es cara a cara. ¿Quién a quién? Todas esas son palabras de Zamora. Y entonces, y termino con un texto donde él dice que lo que quiero destacar de Zamora es la importancia de la práctica, de las acciones. Entonces él dice que sí, que hay que actuar, hay que tener acciones. Y entre esas acciones él planteó, voy a decirlo en las palabras de él, a lo mejor no es así como hablamos nosotros ahorita, pero así lo dijo en el siglo XIX, secuestrar los bienes de los ricos, porque con ellos, con esos bienes, le hacen la guerra al pueblo. Termino entonces así con esto, muchas gracias por la atención.